¿Okay? Lo que quiero, me saltó un par de cositas, pero lo medular lo hemos visto. Lo que quiero mencionarles es algo que, precisamente porque no está bien descrito en los libros, quiero mencionárselo, ¿ya? Que muchas veces cuando vayan a ver los libros y revisen esto de las vías sensoriales, lo que hemos dicho recién, ¿no es cierto?, que la información va fragmentada, etcétera, se describe muy bien en las vías propiamente tal, a nivel de la corteza, pero lo que quiero que sepan que también el tálamo es muy clara esa segregación y fragmentación de las distintas vías, ¿ok? Entonces, recuerden que es correcto mencionar el tálamo, estructura diencefálica, ¿no es cierto?, que es el relevo sensorial hacia la corteza, ¿ya? Y de acuerdo a eso mismo sabemos que, por ejemplo, en el aspecto más caudal del tálamo, hacia acá está la corteza prefrontal, estarían los ojos, hacia acá está el aspecto más occipital. En la zona más caudal del tálamo está el geniculado lateral, que es el tálamo visual, el geniculado medial, que es el tálamo auditivo, el pulvinar, que ahora no lo vamos a ver mucho, pero el pulvinar es un tálamo que conecta con las cortezas de asociación y cumple un papel importante en el procesamiento de la información y en que nos haga sentido la información sensorial. Y lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, es el tálamo somatosensorial, que es el tálamo, esto es lo anterior, esto es lo posterior, lateral, no hacia medial, ventral, ¿ok? Y lo que sabemos es que este proyecta directamente a corteza somatosensorial primaria, y dentro de nuestro tálamo de BPL, el tálamo somatosensorial, también tenemos un homúnculo sensorial. Eso es lo que quiero enfatizar, ¿no es cierto? Y en él las manos y la parte de la cara están sobre representadas y eso correlaciona con nuestra mayor sensibilidad, ¿ok? Entonces, esto era solo para enfatizar esa idea que el tálamo no es solo, ¿no es cierto?, una vía de comunicación, no es solo la aduana hacia la corteza, sino que también va esto, en este caso somatotópicamente representado. En la corteza, ya es evidente que de visual no vamos a alcanzar a ver nada, pero en el tálamo visual, en el geniculado lateral, hay un mapa, ¿no es cierto?, visual en el cual una zona del geniculado lateral recibe la información cromática, otra zona la de los contrastes, otra zona la de los movimientos, la lógica que yo les digo que la información va saliendo, va llegando hacia la corteza ya fragmentada, ¿ok? Bla, 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 esto ya se lo mencioné. Y lo que quiero entonces es que de frentón empecemos a hablar de cómo procesamos la información del dolor. Entonces lo primero, recordar, aquí estamos hablando de la vía espinotalámica, ¿no es cierto? Estas son las vías somatosensoriales, de acuerdo a lo que conversamos, ¿no es cierto? Recuerden que entonces el ganglio de la raíz dorsal, por ejemplo, lo que estamos mencionando recién, cuando hay una amputación, estas neuronas no mueren, ¿no es cierto? Porque lo que se muere es el axón hacia la periferia, pero si el cuerpo celular está intacto, esas células permanecen descargando, ¿no es cierto? Y eso es la base de entender por qué cuando les amputan el brazo a algún paciente, eventualmente puede seguir sintiendo el miembro, porque esta neurona sigue descargando mientras esté viva, ¿sí? El mismo fantasma. Entonces era para enfatizar eso, que cuando uno corta, por ejemplo, un nervio sensorial a la salida de la médula espinal, antes del ganglio de la raíz dorsal, se acaba el aspecto sensorial, pero si lo corta después, en el axón periférico, permanece. En cambio, si corta las fibras motoras, siempre van a estar esas motoneuronas vivas porque están dentro de la médula espinal. ¿Ok? Ya, aquí lo que quiero enfatizar entonces es que en la vía somatosensorial, la espinotalámica, por un lado la información va llegando, ¿no es cierto?, muy segregada a las distintas láminas de las astas dorsales, y como yo les mencioné a la rápida, lo que hay que visualizar es que esta primera sinapsis es mucho más compleja que una pre y una postsináptica, y que hay una gran cantidad de interneuronas que están regulando la eficacia sináptica. ¿Se acuerdan el concepto de eficacia sináptica, no? De, en el fondo, la ganancia del sistema. ¿Cuánta actividad postsináptica tenemos por actividad presináptica? Y vamos a ver sobre todo lo que se conoce como la modulación o regulación del dolor, que las interneuronas son las que juegan un papel importante, y por eso es bueno que no las tengamos
no las minimicemos, ¿ya? Entonces, lo primero, recordar que en el aspecto perceptual, ¿no es cierto?, que nos haga sentido la información, que un estímulo, por ejemplo, mecánico se transforme en un estímulo doloroso, va a estar relacionado con la frecuencia de descarga de estímulos que lleguen a la corteza, ¿sí? Y por lo tanto se hace particularmente especial que la descarga de la primera neurona, ¿no es cierto?, que es la entrada formal al sistema nervioso central, se replique en la segunda neurona. ¿Ok? Y aquí el concepto importante es lo que se conoce como glomérulo sináptico, es decir, que no es solo, como yo les menciono, dos neuronas en contacto, sino que realmente sabemos que hay divergencia sináptica primero, es decir, que una presináptica impacta sobre varios árboles dendríticos de postsinápticas y que además, ¿no es cierto?, hay gran cantidad de interneuronas, GABAérgicas inhibitorias, que secretan opioides, y además aquí se está recibiendo desde arriba, estas son vías ascendentes, ¿no es cierto?, pero desde arriba, desde tronco encéfalo, vienen proyecciones serotoninérgicas y noradrenérgicas principalmente que regulan la actividad de estas interneuronas. ¿Ya? Entonces esto va a cobrar importancia cuando estemos mencionando cómo se regula el dolor desde los centros mesencefálicos. ¿Ya? Entonces miren, cuando hablamos de las vías ascendentes somatosensoriales, probablemente cuando lo vean en algunos libros, no sé si no, aquí todavía, en algunos libros dicen, hay varias vías ascendentes, y dicen, está la vía tálamo-cortical, la vía hacia el mesencéfalo. En rigor, eso no es así. En rigor lo que sabemos es que es una neurona que efectivamente proyecta tálamo y después de tálamo a corteza es otra neurona, pero esta va emitiendo colaterales. ¿Ok? Entonces, algunas pocas neuronas efectivamente van desde, ¿no es cierto?, la lámina 1, desde el cuerno dorsal, hasta, por ejemplo, sustancia gris periodontal, y ahí se quedan. Pero el grueso de las neuronas, el grueso de la vía ascendente es una sola neurona que emite colaterales a distintos niveles. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque se los voy a mostrar probablemente en otra diapositiva, pero no es correcto lo que se menciona en algunos libros que son distintas vías. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de la vía del dolor, no es que hay una vía hacia bulbo raquídeo, otra vía hacia mesencéfalo y otra vía hacia tálamo. Es la misma neurona que proyecta distintas regiones. ¿Ok? Entonces, en ese, voy a simplificar un poco, pero particularmente cuando hablamos de las vías espinotalámicas, entonces sabemos que en términos, por ejemplo, de navegación espacial y saber dónde está ocurriendo el daño, la que más importante es la proyección hacia tálamo, porque de tálamo llega a la corteza somatosensorial, donde tenemos nuestro mapa somatosensorial y nos permite localizar dónde fue el daño. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que las proyecciones a tanto el núcleo del tracto solitario como a, esto es médula ventrolateral caudal, esto es bulbo raquídeo, ¿ok?, tanto del núcleo del tracto solitario como de la médula ventrolateral surgen proyecciones hacia los reflejos cardiorrespiratorios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del varoreflejo y del quimioreflejo, los carotídeos? Y yo les digo, proyecta núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Entonces lo interesante es que esta zona, ¿no es cierto?, que está recibiendo esa información, varoreceptora, quimioreceptora, también recibe esta información talámica. ¿Ok? Y eso correlaciona bien con un aspecto que es muy habitual en que lo que vemos que ocurre cuando hay dolor, por ejemplo, que inmediatamente nos aumenta la actividad cardiovascular. ¿Ok? Más allá de una respuesta simpática de descarga del estrés, esto correlaciona muy bien porque es un reflejo taquicárdico que tenemos. ¿Ok? Otras proyecciones que son importantes en estas vías ascendentes son las proyecciones a esto es núcleo parabraquial lateral. ¿Ya? El núcleo parabraquial lateral, que es particularmente relevante, está en el puente, que recibe información principalmente del dolor. El 95% de lo que recibe es información nociceptiva, es decir, de dolor, no mecanorreceptora, no termorreceptora, y conecta directamente con amígdala e hipotálamo. Y amígdala tiene una relación con las emociones,
Y sabemos que la memoria asociativa dolor-miedo es una de las que se consolida más temprano. ¿Ok? Y eso está muy bueno porque nos ayuda a la sobrevida, ¿no es cierto? Lo que nos hace daño nos da miedo. Por lo tanto, es un buen correlato, ¿no es cierto?, saber que estas neuronas proyectan, de hecho, el 95%, estas entradas espinales lámina 1 solas del dolor, proyectan, no directamente, también a tálamo, que nos permite ubicar el dolor, pero proyectan directamente estos centros, ¿ya? Y eso también hace lógica porque sabemos que la velocidad con que respondemos a algo doloroso no correlaciona con el procesamiento somatosensorial que habría que hacer. Entonces hace sentido que por un lado la información va a ir a tálamo y de tálamo a corteza, el procesamiento paritofrontal, pero inmediatamente empezamos a tener nuestra respuesta corporal desde amígdala, hipotálamo, respuesta simpática. ¿Sí? Y la otra que se hace relevante es la proyección, que es lo que vamos a mencionar ahora, la proyección desde la neurona hacia estructuras mesencefálicas, principalmente la sustancia gris periacueductal. Porque la sustancia gris periacueductal, lo vamos a especificar, estimula proyecciones serotoninérgicas y noradrenérgicas que van a generar una descarga de opioides endógenos en esta zona y genera una suerte de anestesia natural ante un dolor extremo. ¿Ya? Entonces eso explica por qué a veces, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que ser un dolor extremo, no cuando uno se corta con un papel así, ¡oh, me corté! Es cuando uno, qué sé yo, se fractura una pierna y uno siente un dolor, una salencia muy grande y después de unos pocos minutos la intensidad del dolor disminuye. Sigue doliendo, pero disminuye. ¿Ok? Y eso tiene que ver con una retroalimentación directa de sustancia gris periacueductal río abajo, que es lo que vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la neurobiología del dolor, ¿no es cierto? Lo primero que hay que recordar es que el dolor tiene varias características porque tiene un aspecto sensorial y uno perceptual. Tiene un componente objetivo que es el daño tisular, pérdida de integridad, y un aspecto subjetivo que tiene que ver particularmente con esa proyección hacia parabraquial, amígdala y el aspecto del miedo. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que el dolor es una de las sensaciones más conservadas, ¿no es cierto? Básicamente todos los vertebrados, uno los puede identificar claramente las conductas cuando hay dolor y miedo, y tiene una característica que es bien distintiva respecto a las otras modalidades sensoriales. Que en general, acuérdense lo que hemos dicho, las modalidades sensoriales son súper específicas de los receptores para detectar un estímulo. En general el dolor depende más de la intensidad del estímulo que de la modalidad sensorial. Entonces, si hay una temperatura muy alta, nos va a causar dolor independiente de... Si hay un estímulo mecánico muy fuerte, va a causar dolor, etcétera, etcétera. Y entonces depende más de la intensidad que de la naturaleza de la sensación. ¿Okay? En esta ilustración se está destacando la idea que corre por las mismas vías del ganglio raíz dorsal, ¿no es cierto? Y que la conectividad que hay es tremendamente compleja y que permite entender, ¿no es cierto?, muchos los aspectos emocionales del dolor, ¿no es cierto? Pero ciertamente la característica esencial del dolor es que está asociado, ¿no es cierto?, a un daño, una experiencia desagradable, y eso es lo que, ¿no es cierto?, nos genera una respuesta conductual importante que tiene que ver con la preservación de la integridad. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo les menciono. Uno puede hacer experimentos relativamente simples, uno está haciéndose un electroneurograma, un registro externo, ¿no es cierto?, y acercar, por ejemplo, la mano a una bombilla, una lámpara, ¿cómo se llama?, una ampolleta. Entonces uno puede reconocer que hay algunas neuronas que a medida que uno se acerca a la fuente de la luz descargan proporcionalmente, ¿no es cierto? Y uno puede reconocer que esas son neuronas termorreceptoras, ¿no es cierto? Entonces, a medida que uno se acerca, aumenta la temperatura y descarga un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Ok? Entonces hay una respuesta bien gradual. En contraposición, que en el mismo registro uno puede estar viendo, ¿no es cierto?, que hay neuronas que a medida que uno se va acercando no responden, virtualmente no responden, y cuando la temperatura ya llega a valores significativos que pueden causar daño, 45 grados para arriba, la neurona empieza a descargar rápidamente. ¿Ok? Entonces,
la distancia entre el valor umbral de dolor y el dolor máximo es muy cortita porque precisamente la característica del dolor es que es muy intenso. ¿Ok? Entonces las nociceptivas tienen un rango dinámico mucho menor que cualquier otra fibra sensorial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Perdón. Y lo otro es que la característica de la fibra nociceptiva es que queda descargando después que el estímulo pasó también, porque el daño permanece. Entonces, de nuevo, cuando hay un estímulo mecánico, si yo saco el estímulo, las neuronas se silencian, vuelven a su actividad basal. En cambio, si el estímulo es doloroso, la neurona queda descargando, porque se gatilló un proceso que tiene que ver con secreción de interleuquina, bla, 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 y por lo tanto cambió el escenario de esa fibra y por lo tanto permanece descargando continuamente. ¿Ok? Y muchas veces eso puede generar hiperalgesia, es decir, sensibilización, y después, ¿no es cierto?, si uno, lo típico, si uno tiene un dolor y tienes inflamado además, después te tocas y te duele. ¿Te fijas? Entonces ese efecto de sensibilización también tiene una lógica de protegerse. ¿Ya? Por eso es lo que mencionamos en algún momento, que no siempre es recomendable dar anestésico y antiinflamatorio con pala, porque el dolor también tiene una función, ¿no es cierto? Se postula que tiene una función de protegerse. Si a uno le duele el pie, no va a andar jugando fútbol. Entonces, esa lógica de que te llega una patada, te echa un anestésico y sigues jugando, no resiste mayor análisis. ¿Ok? Pero bueno, entonces cuando estamos hablando de las neuronas nociceptivas, es decir, que sensan el dolor, entonces recuerden siempre, son aferencias sensoriales primarias, es decir, la misma neurona que lo sensa es la que reporta a la segunda neurona. La terminación principalmente, ¿no es cierto?, está llegando a nivel de los ganglios de raíz dorsal, cuando estamos hablando de a nivel espinal, cuando a nivel facial, ¿no es cierto?, es el trigeminal, es un ganglio estelar. ¿Se acuerdan de eso? No lo han visto todavía, ¿no? Es que de hecho, justo me lo salté, pero ¿se acuerdan de la inervación trigeminal? El trigémino, yo que no soy anatomista me puedo dar esta licencia, es básicamente lo mismo que los ganglios espinales, pero a nivel cefálico. Entonces, trigémino, los tres gemelos, ¿no es cierto? Oftálmico, maxilar, mandibular. Vamos a ver que hay neuronas termosensibles, mecanosensibles, nociceptivas, etcétera, etcétera. Proyectan a través del ganglio semilunar o estelar o ganglio trigeminal, y estos son neuronas muy similares a los ganglios de raíz dorsal, y la proyección que hacen en la interfase pontino-bulbar es muy similar a la estrada espinotalámica que ocurre a nivel espinal. ¿Ok? Entonces es más o menos lo mismo, pero en general a nivel trigeminal tenemos mayor sensibilidad aún. Entonces, el dolor trigeminal, una neuralgia al trigémino, causa un dolor tremendo. Es más que el dolor espinal, porque es más sensible. Pero cuando uno tiene ahí la raíz peladita así, y se toma un helado y la cara y le duele, eso es porque aquí los umbrales son más bajos que a nivel espinal, pero cualitativamente muy similar. ¿Ok? Esa es la vía, muy bonita. Y entonces, una característica de estas neuronas nociceptivas que proyectan, ¿no es cierto?, lámina 1 y 2, y podemos reconocer tres tipos de fibras nociceptivas, ¿ok? Las que son específicamente térmicas, ya que hay dos subtipos, las que responden a frío por temperatura muy alta o frío por temperatura muy baja, y estas son mielínicas. Las que responden a mecánico, que también son mielínicas, y las que son polimodales, que responden a las dos, a lo mecánico y a la temperatura. ¿Ok? Recuerden que en ambos casos estamos hablando que tiene que ser un estímulo muy intenso. Por lo tanto, una característica de estas neuronas es que su umbral de activación es muy alto. Entonces, si yo estoy haciendo un estímulo mecánico, no voy a sentir dolor, porque estas neuronas no alcanzan a descargar. Entonces yo las puedo reconocer en un electroneurograma, porque a medida que voy aumentando la intensidad del estímulo, empieza a aparecer
una nueva espiga en el registro. Y digo, esta que apareció cuando el estímulo es más grande, de mayor magnitud, es una neurona nociceptiva. Y porque ahí además el paciente, el voluntario, te dice que el estímulo ya le duele. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es que estos nociceptores en general van a generar una frecuencia de descarga, ¿ya?, que es bifásica, que es una característica de la descarga del dolor. Es decir, recuerden de nuevo, esto va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, que la magnitud de la descarga, la frecuencia de descarga, es lo que genera la intensidad del percepto a nivel cortical, ¿no es cierto? Si yo me toco de manera leve, 4 potenciales de acción, por decir algo, y esos son los que llegan a cortar. Si me toco más fuerte, van a ser 8 potenciales de acción, y así, y así, y así. La característica que tiene la imagen, ¿no es cierto?, codificada de descarga que llega a la corteza, que representa el dolor, es que de muy alta intensidad, y es primero una de mucha intensidad, y después de un par de segundos, una segunda descarga, que es lo que se quiere mostrar aquí, ¿no es cierto? La intensidad del dolor, primero lo que se conoce como el primer dolor y el segundo dolor. En rigor no es que haya dos dolores, sino que tenemos neuronas mielínicas. Esta nomenclatura me parece que la vieron porque ustedes se acuerdan, pero acuérdense, las fibras tipo A son mielínicas, por lo tanto se genera el estímulo mecánico doloroso y esa información llega muy rápido arriba, el primer dolor, ¿ok? Fibras mielínicas. Y la segunda onda de la imagen la acarrean las fibras tipo C, amielínicas, que son más lentas. ¿Ok? Entonces siempre se da esta característica que la respuesta es bimodal o bifásica. Entonces esta es la que difiere cuando el dolor es la que nos permite entender que fue un dolor más bien por quemarse o por golpearse, va a ser la fibra mielínica, el primer dolor. Y la segunda, en el fondo, consolida la intensidad del evento y por lo tanto le da una saliencia muy grande. Y uno en general, cuando está sujeto a dolor, se hace cargo de eso y tiene una conducta que, ¿no es cierto?, nos aleja de ese escenario. A menos que uno le guste el látigo y todo eso, pero eso ya es otra cosa, ¿ok? Pero esa es una característica de la imagen, ¿no es cierto? ¿Entienden cuando yo digo la imagen del dolor? Eso es una descarga de potenciales de acción, ¿ok? Y por otro lado, tenemos, recuerden, estas mismas neuronas. Escucha, esto yo no sé si lo dije, lo pensé, me parece que algo de esto hablamos en la mañana. Están las que proyectan hacia la periferia, pero aquí también van a estar las neuronas que proyectan hacia las vísceras, que proyectan por la misma región, ¿no es cierto? Que son los nociceptores viscerales. Que la característica de los nociceptores, una característica general de la fibra nociceptiva es que su umbral de disparo es muy alto. Pero de las viscerales, esas ni siquiera tienen actividad basal, están generalmente muy calladas. ¿Ok? Entonces no hay un reporte rutinario visceral río arriba, es más bien mecánico, y uno puede sentir la panza crujir, etc. Pero cuando hay dolor es porque básicamente, qué sé yo, hay una irritación, una úlcera gástrica, y hay macrófago, interleuquina, y eso genera hiperalgesia y sensibilización de la neurona. Entonces en el fondo la sopa inflamatoria le baja el umbral a la neurona nociceptiva y ahí empieza a disparar, a nivel visceral estoy hablando. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de este concepto de la percepción del dolor, lo que es clave entender es que tiene, ¿no es cierto?, este comportamiento bifásico, ¿ya? Entonces, y esto se ha podido incluso hacer una segregación farmacológica. No sé si se acuerdan cuando hablamos de anestésicos locales como la lidocaína, que había un patrón de anestesia que era bien particular, que primero se anestesiaban las motoras y después las sensoriales, sí, etcétera, etcétera. Entonces aquí también sabemos que, ¿no es cierto?, con pequeñas concentraciones de lidocaína, por ejemplo, podemos anestesiar la fibra mielínica y no la amielínica. Entonces lo que se pierde es el primer dolor, la descarga rápida, ¿ya? Y cuando en los experimentos que se han hecho con voluntarios, ¿no es cierto?, de esta estrategia de separar farmacológicamente ambas descargas, uno pierde, no totalmente, pero la capacidad de reconocer dónde fue el dolor. Se pierde el primer dolor, que siempre es el más agudo, que es cuando uno va caminando y se pincha con, no sé, una zarzamora. Entonces, ese dolor agudo se pierde, pero uno también no es tan exitoso en reconocer dónde fue. ¿Ok? Entonces, se asume, estoy simplificando un poco, hay más evidencia,
que la primera descarga, que es la más grande generalmente, pero es muy transitoria, dura poco, nos ayuda, que esa se va, tálamo corteza, nos ayuda inmediatamente a localizar dónde fue el daño. ¿Ok? En contraposición, que si anestesiamos solo la fibra C, lo que ocurre es que la sensación de dolor es más transitoria, ¿no? Entonces, en general, los anestésicos locales, lo que hacen cuando se ocupan a la dosis terapéutica, anestesian la fibra C. Entonces, te inhiben, el dolor intenso siempre va a estar, por lo menos no anda con la dio caer todo el rato, pero lo que te hacen es que la sensación de dolor permanezca menos tiempo, ¿ya? Entonces, en general, este va a ser el segundo componente más duradero, tiende a ser de mayor umbral, la fibra C tiende a tener mayor umbral, pero dentro de la lógica de cómo lo interpretamos, nos ayuda, ¿no es cierto?, a consolidar esto, ¿no es cierto?, le da la categorización, algo que hay que hacerse cargo rápidamente, y esto nos ayuda a que eso permanezca un buen rato como una tarea, ¿no es cierto?, a la cual nos tenemos que abocar. ¿Ya? Esto era lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿no es cierto?, lo que clínicamente se habla como el dolor referido, por ejemplo, que probablemente ustedes, no sé si lo han visto en fundamento, qué sé yo, sí. Pero es la misma lógica, ¿no es cierto?, que si en la segunda neurona está convergiendo una nociceptora periférica y una visceral, la segunda neurona va a tener un campo receptivo que está en referido. Entonces, si el paciente está teniendo un infarto al miocardio, va a sentir efectivamente un dolor en el hombro y el brazo izquierdo. O cuando uno anda con una infección intestinal, a uno le duele la guata. ¿Se fijan? Porque está referido el dolor a esa zona, porque van a proyectar al mapa somatosensorial de ese dermato. Y en general, como estas neuronas tienen mayor descarga basal que esta, el mapa está condicionado hacia la periferia, no hacia la víscera. ¿Sí? ¿Entienden eso, no? Entonces, cuando les pregunten por dolor referido, por qué ocurren esas cosas, ocurre por que están convergiendo la neurona visceral, y eso en el mismo segmento, ¿no es cierto? Que si yo torácico 1, van a estar convergiendo las neuronas de esa zona periférica con, qué sé yo, corazón, parte del pulmón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren, entonces, ¿cómo se explica que estas neuronas sigan descargando después que ocurre el estímulo? Entonces, lo que sabemos que una característica que tiene la neurona nociceptiva, bueno, primero es que tiene un alto umbral, pero es que además tiene colaterales, ¿ok?, que conectan directamente con el sistema inmune local y con los vasos. ¿Ok? Entonces, cuando hay daño tisular, la ruptura de la célula, la invasión de los macrófagos genera que haya, ¿no es cierto?, varias sustancias que aumentan. El potasio es evidente, ¿no? Cuando se rompe una célula, se empieza a ver un aumento del potasio local, eso inmediatamente ayuda a depolarizar la célula, ¿se acuerdan de eso, no? Y por lo tanto empieza a descargar, pero empieza a haber radicinina, histamina desde las células residentes, ¿no es cierto? Y eso favorece el proceso de inflamación, ¿ok? Y en particular las interleuquinas inflamatorias, interleuquina 6, etcétera, sensibilizan al terminal y eso genera que esté descargando con mayor frecuencia, ¿ya? Y por otro lado, sabemos que cuando esta neurona empieza a descargar y se empieza a configurar, ¿no es cierto?, esta respuesta bifásica, primer y segundo dolor, la onda depolarizante también se va por las colaterales y a través de la liberación de algunos péptidos como la sustancia P y el CIG, bueno, son dos tipos de péptidos que generan una vasodilatación. ¿Okay? Entonces, en el proceso del dolor hay una respuesta que tiene que ver con una inflamación, con un enrojecimiento que se da por la vasodilatación, que la lógica de eso es que favorece que la irrigación en esa zona y por lo tanto que eventualmente llega a una mayor infiltración linfocitaria, por ejemplo. Pero todo eso hace que la misma neurona nociceptiva quede descargando más. Y eso nos permite entender el efecto hiperalgésico, es decir, que nos va a quedar toda la zona dolorida. ¿Sí? Eso.
Por ejemplo, recuerden que muchos de los analgésicos no esteroidales, bueno, los analgésicos más comunes, lo que hacen es inhibir la respuesta a la prostaglandina, ¿no es cierto? El ibuprofeno, paracetamol, y gran parte del efecto antiinflamatorio y analgésico que tiene es inhibir indirectamente, ¿no es cierto?, la descarga de esta neurona nociceptiva. Si esta neurona descarga menos, sentimos menos dolor. ¿Ok? Entonces es importante también tenerlo presente porque, de nuevo, hay gente, y eso es parte de la diversidad, ¿no es cierto?, poblacional, que es particularmente sensible a esta respuesta, ¿no es cierto?, de las colaterales, y por lo tanto tiene umbrales de dolor más bajos porque se le generan procesos inflamatorios que son hiperalgésicos por naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que tenemos mecanismos de modular la sensación del dolor. Entonces, ante la pregunta bien silvestre, pero que es bien legítima, ¿no es cierto?, que es ¿por qué nos alivia frotarnos cuando nos duele? Hay una explicación bien tácita, ¿ok? Y lo que sabemos, ¿no es cierto? Miren, aquí el esquema, a ver si lo visualizan bien. Fibra C nociceptiva, esta es la segunda neurona que proyecta arriba, ¿ok? Aquí hay una fibra, una A beta, esta es una mecanosensorial no nociceptiva, es decir, no informa dolor, ¿ok? Lo que sabemos es que, por ejemplo, en un estímulo mecánico, consideren esta neurona que no llega la información del dolor, y por eso yo les mencionaba las interneuronas. Aquí hay una interneurona GABAérgica, es decir, inhibitoria, ¿ya?, que recibe una entrada sináptica excitatoria de la primera neurona. Y esta evidentemente hace la sinapsis con la segunda neurona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, por ejemplo, cuando hay un estímulo mecánico, vienen las potenciales de acción por acá, se estimula esta neurona y esa información sube hacia arriba y uno siente el estímulo mecánico, pero inmediatamente eso desaparece porque estimulamos una neurona inhibitoria que inhibe. Entonces, aumenta la descarga, pero a través de la interneurona disminuye rápidamente. Entonces, una descarga discreta. ¿Sí? En contraposición, que lo que ocurre con la fibra nociceptiva, que también excita la segunda neurona, obviamente, pero inhibe la inhibitoria. Entonces, excita directamente a la segunda neurona e inhibe la inhibición. Por lo tanto, también excita. Y genera una mayor descarga. ¿Ok? Entonces, como genera una mayor descarga en la segunda neurona, eso ahora se va a leer como un dolor y no como un estímulo mecánico. ¿Sí? Y entonces, ¿se entiende eso? Entonces, cuando uno está sujeto a un dolor, porque por ejemplo tuvo una contusión, se golpeó, si usted empieza a estimular ahora las fibras mecánicas, va a empezar a estimular a la inhibitoria, y la inhibitoria va a empezar a descargar más GABA, y por lo tanto va a empezar a descargar menos la segunda neurona. Y realmente se empieza a sentir la atenuación del dolor. ¿Sí o no? También puede ocurrir con la fibra termosensible, pero mucho más efectivo con el frío. Entonces, que el frío le va a quitar el dolor, pero también es la misma lógica. Las fibras termosensibles lo que generan es estimulación de la interneurona inhibitoria y por lo tanto disminuyen la frecuencia de descarga hacia tálamo y corteza. Y si hay menos descarga, hay menor sensación de dolor. En rigor, eso también lo hacen las neuronas termosensibles de temperatura alta, pero la temperatura alta además genera vasodilatación y por lo tanto al final genera más dolor. Entonces, si uno tiene un dolor y se pone un trapo caliente, le va a doler más. Por el mecanismo que estábamos viendo recién de las prostaglandinas, serotonina, etc. Pero un pañito frío, o particularmente el sobarse, efectivamente atenúa el dolor. Y por eso es importante reconocer que probablemente vamos a estar siempre hablando de vía cuando hablemos de tálamo a corteza o de lo que sea. Recuerden siempre que en cada una de esas sinapsis hay hartas interneuronas que están regulando esas descargas. ¿De qué depende que algunas personas sientan como el dolor como un placer?
Eso tiene que ver, es más complejo, tiene que ver con la conectividad río arriba entre... Sí, no, está bien, está bien. Sobre sus gustos no vamos a hablar. No, pero es cierto, es una pregunta legítima. Ahí tiene que ver con la comunicación a nivel del tálamo, amígdala, hipocampo y la corteza singular anterior, que es el contexto en que se dan esas cosas y las cochinadas que tenemos. Pero un aspecto subjetivo que, digamos, toda la lógica de nuestra biología indica que eso no debiese ser así, porque ciertamente el dolor es un indicador de, ¿no es cierto?, de compromiso de sobrevida, evidentemente. Pero cuando uno, por ese motivo, le tiene una connotación agradable, eso efectivamente genera una descarga a nivel de la vía mesocorticolímbica, que es nuestro circuito de recompensa, y genera una sensación de dolor. Entonces, perdón, de placer. Entonces genera dolor, pero placer. Pero es algo que no está muy... no está completamente establecido cómo se consolida el mecanismo. ¿Okay? Entonces se entiende esto, ¿no? Si aparecido en pruebas, ¿cómo se explica que cuando usted se golpea y se soba la zona que se golpeó, le disminuye la sensación de dolor? Y usted tiene que hablar de la interneurona, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahí lo clave es entender que cualquier fibra mecanosensorial distinta a las de dolor generan una descarga transitoria en la segunda neurona, porque la excitan, pero como excitaron la inhibitoria, lo que se demora el impulso en viajar en esta interneurona y se encargaba, eso es lo que va a durar este impulso. En cambio, con el dolor, como inhibimos esta, se genera, ¿no es cierto?, una descarga de mayor magnitud y por más tiempo. ¿Ok? Y lo otro que también se sabe que por distintas patologías a veces esta interneurona GABAérgica, independiente del input, de la entrada sináptica que reciba desde periferia, a veces estas interneuronas descargan menos de manera basal. Y en esos casos se dan fenómenos de que cualquier estímulo no doloroso te genera dolor. ¿Ok? Eso es la alodinia. Entonces, un estímulo que si yo puede ser ponerse, es muy similar a cuando uno tiene una sensibilización. Por ejemplo, la hipersensibilización es distinto el mecanismo, porque tiene que ver cuando uno, por ejemplo, se estimula y empieza a frotarte en un estímulo no doloroso, pero si lo haces por 10 minutos, finalmente va a doler, ¿ok? Porque se genera inflamación, enrojecimiento, etc. ¿Ok? Pero la alodinia tiene que ver con que un estímulo subumbral, en términos nociceptivos, ¿no es cierto? Porque ponerse un reloj te causa dolor. Y eso a veces no tiene que ver con sensibilización del terminal de la neurona nociceptiva, sino que con que la interneurona, que es inhibitoria, está inhibida y por lo tanto la descarga de la segunda neurona es mayor que lo habitual. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa un poco en la piel quemada, después queda como más sensible o no es eso. No, porque eso tiene que ver más con el aspecto periférico y ahí también es el daño que ocurre en las terminaciones. Entonces, por ejemplo, la piel quemada se deshidrata, el terminal se empieza a despolarizar y eso genera que uno descargue más también. Pero tengo una duda, no sé si me estoy perdiendo algo. Se supone que las fibras mecanosensibles, que no son nociceptoras, y las nociceptoras, que también son mecanosensibles, ambas llegan a la misma segunda neurona. Exacto. Pero, ¿qué diferencia que, por ejemplo, una al llegar a estimular genera dolor y la otra no, en el estímulo, cuando llega arriba? ¿Cómo es? Va a ser la intensidad, la cantidad de potenciales de acción que llegan arriba. Ya, pero ¿estimulan las dos las mismas zonas? Exacto. ¿Aquí? ¿Sí? Por eso se explica el dolor referido. ¿Sí? A la misma zona. ¿Sí? A veces puede ser que incluso de un segmento espinal distinto, pero eso son más bien excepciones, pero en general van convergiendo y van llevando la información a la misma región. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como modulación del dolor a nivel espinal. No te lo entendí lo último de ponerse un reloj y que la neurona queda inhibida. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué queda inhibida? O sea, no, es al revés, quizás yo lo explique mal. Es
cuando está la interneurona inhibida, por distintas razones, a veces hay, qué sé yo, porque hubo una infiltración o un problema de circulación, y esta interneurona está inhibida, por ejemplo, está dañada y no genera descarga, entonces un estímulo inocuo que no provoca dolor, ahora sí lo va a provocar porque la segunda neurona descarga más. ¿Sí? Hay unos casos de que se llama, el modelo preclínico es el ratón de vidrio. No sé si han escuchado una patología que es gente que todo le duele, que es una alodinia severa, y en algunos de esos casos es que esta interneurona no está presente, por lo tanto cualquier estímulo que es mecánico genera un dolor muy grande. No sé cómo se llama, voy a buscarlo, pero se entiende la caricatura, ratón de vidrio, ¿no es cierto? Y todo le causa. Entonces esta es la modulación del dolor a nivel espinal. De nuevo, este era solo para decirle que hay muchas interneuronas presentes. Ya, esta es la que no sé por qué se corrió para acá, pero es la que les quería mostrar antes. En los libros, esto por ejemplo en el Candle, y en el Candle dice, las vías nociceptivas y somatosensoriales son 3. La espinotalámica, la espinoreticular y la espinomesencefálica. Lo correcto es que la que proyecta hacia tálamo y corteza emite colaterales hacia retículo, emite colaterales hacia mesencéfalo. ¿Ya? Hay algunas pocas que solo llegan hasta acá, pero la mayoría son colateral y de ahí hacia arriba. ¿Ya? Para que quede claro eso. Y entonces lo que ahora les quiero sí mencionar es lo que se conoce como la modulación del dolor a nivel encefálico. ¿Ya? Que aquí cumple un papel importante la sustancia gris periacueductal, como lo mencionamos hace un par de diapositivas. ¿Ya? Entonces aquí estamos, región mesencefálica, la vía espinotalámica, entonces aquí está, ¿no es cierto?, la segunda neurona, aquí la interneurona, este SOA, bla, 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 descarga de potenciales de acción. Y esta neurona que proyecta tálamo y corteza emite la colateral a la sustancia gris periacueductal. Una característica de las neuronas de la sustancia gris periacueductal es que presentan un alto grado de umbral de activación. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo les decía hace un rato, no cualquier dolor gatilla esta modulación, sino que un dolor muy intenso. Entonces, cuando tenemos un dolor muy intenso, lo que va a ocurrir es que hay una gran descarga, ¿no es cierto? Hay muchos potenciales de acciones que van por la vía espinotalámica y reclutan a sustancia gris periacueductal. Y la sustancia gris periacueductal, aquí no se confundan, pero las neuronas de la sustancia gris periacueductal ocupan opioides endógenos, la encefalina, pero como neurotransmisor. Y ese neurotransmisor estimula algunos núcleos específicos a nivel bulbopontino, en lo que se conocía antes como el tronco encéfalo, que son principalmente núcleos del rafe dorsal, que son neuronas serotoninérgicas, el locus ceruleus, que ya lo hemos mencionado, que son noradrenérgicas, y el área tegmental ventral, que son dopaminérgicas. Por eso aquí yo les puse activando neuronas aminérgicas. ¿Ok? Y esas neuronas activadas son las proyecciones que van hacia la espina. ¿Se acuerdan en la diapositiva primera que yo les dije el glomérulo sináptico y que había varias, decía, vienen proyecciones difusas desde arriba? Son estas, las neuronas pontinas, del RAF, etc. Y en la región donde está la primera sinapsis nociceptiva, hay interneuronas que secretan la encefalina, que es la misma encefalina de la sustancia gris periacueductal, pero ahora sí que va a funcionar como un anestésico endógeno. ¿Ya? Entonces, esta interneurona, que es completamente distinta a la otra interneurona, la GABAérgica, es una interneurona que tiene receptores para serotonina, para noradrenalina y dopamina, se excita y libera opioides. ¿Ok? La encefalina. Y lo que sabemos que en la primera o la segunda, en la primera y en la segunda, perdón, en la presináptica y en la postsináptica, en la primera sinapsis, hay receptores de opioides que inhiben fuertemente la terminal. Entonces ahí sí que cuando se descargan opioides endógenos, el patrón de descarga hacia la vía, por la vía nociceptiva disminuye muchísimo. Y eso genera una atenuación del dolor. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica? Entonces por eso la morfina
la codeína, tramadol, son tan buenos anestésicos locales, porque lo que hay que saber es que la sinapsis nociceptiva, tanto la presináptica como la postsináptica, están llenas de receptores opioides que son inhibitorios. Entonces inhibe la liberación del neurotransmisor de sustancia P, inhibe la generación de los potenciales postsinápticos, y por lo tanto esto que estaba descargando fuertísimo, por algo logramos reclutar la sustancia gris periconductal, se empieza a atenuar cortesía de la liberación de opioides y hace que después de que uno se quebró la pata, por un par de minutos uno como que tiene un afloje. Y lo que se cree que, de nuevo, filogenéticamente, eso tendría la lógica que primero el dolor genera una impronta muy grande, el estrés de tener ese dolor nos hace tratar de resolverlo, y esta atenuación nos da una ventana de tiempo para poder pararse, tomar una decisión, etcétera, etcétera. Eso es una interpretación, ¿ya? Pero el hecho concreto es que esto ocurre, y de eso es lo que nos colgamos para ocupar codeína, morfina y todo como un anestésico epidural muy efectivo. ¿Sí? Entonces, una gran diferencia que hay con la otra modulación del dolor, en ambos casos es inhibición de la descarga, es que esta es muchísimo más efectiva. Es decir, todos sabemos, ¿cierto? Si nos pegamos, uno se soba y ya, se atenúa un poquito. Esta es más efectiva, pero dentro de un rango de dolor muchísimo más alto. Tampoco es que uno se le anestesia de la pata y uno sigue jugando con una pata quebrada, ¿no? Pero genera una atenuación de la descarga espinotalámica. Entonces esto es importante tenerlo presente porque finalmente en todas nuestras vías sensoriales lo que hay que recordar que la imagen sensorial que va a llegar a la corteza sensorial primaria, donde se forma el percepto, va a depender de la descarga de patrones, la descarga de potenciales de acción. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está un poco lo mismo, enfatizando la lógica que estaría el nociceptor, dándole raíz dorsal, la presináptica y la postsináptica. ¿Ok? Los receptores de opioides que están presentes, aquí están presentes ambos, el receptor mu opioide y el delta opioide. Y eso inhibe la liberación, esto es una sinapsis peptidérgica, se secreta la sustancia P, inhibe la liberación y además inhibe la generación de la respuesta. Entonces, realmente si uno pone, digamos, la dosis terapéutica de morfina, muy por sobre la concentración fisiológica de encefalina que va a estar acá. ¿Ok? Y lo que genera realmente es que eventualmente se suprima la descarga y por lo tanto hay una anestesia total. Porque eso sí se logra, por eso los opioides, digamos, son tan efectivos porque pueden no solo atenuar, sino que realmente anestesiar y suprimen el dolor. El problema es que las concentraciones de opioides que se precisan para una anestesia total de la zona son concentraciones que lo hacen que eventualmente atraviesa la barrera hematoencefálica, y en nuestra vía de la recompensa también presentamos receptores de opioides y uno se puede enganchar en una conducta adictiva. Entonces creo que eso lo mencioné en algún momento, pero cuando se diseñó la heroína, la diacetilmorfina se diseñó para que fuera un anestésico muy potente porque es un superagonista, pero no se dieron cuenta que diacetilar el péptido lo hacía liposoluble y finalmente el efecto es mucho más adictivo que anestésico. ¿Ok? Y lo otro que quería mencionarles, por ejemplo, en la presináptica de la primera neurona nociceptiva hay receptores de cannabinoides. Entonces la lógica terapéutica de cannabis como un analgésico se da por eso. ¿Ya? Pero de nuevo, la eficacia terapéutica de activar un receptor de cannabinoide está varios órdenes de magnitud por debajo de los opioides. Entonces tampoco es, no, mi causa es con dolor y porque no es tan efectivo. Particularmente cuando el delivery es fuma, porque la mitad se muere por pirrolis. ¿Ok? Y lo otro que se menciona acá, que quería mencionarles, es que aquí se está visualizando, estas serían las descargas de las neuronas que vienen, ¿no es cierto?, desde el tracto, desde el troncoencéfalo, ¿no es cierto?, noradrenérgica, serotoninérgica, que también van a generar indirectamente a través de la liberación de opioides una atenuación del dolor. Y eso se ha reportado porque, por ejemplo, la atomoxetina, que es un antidepresivo, el atomoxetina se conoce como un inhibidor de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, que a nivel central es muy efectivo porque
noradrenalina y serotonina tienen que ver con los aspectos motivacionales de la conducta, hacia abajo promueve la liberación de opioides. Porque si estamos inhibiendo la recaptura de noradrenalina, aumenta la noradrenalina, se secreta más opioides, se genera un efecto analgésico. O también con la metoxidilmetilamfetamina, más conocida como el éxtasis, ¿no es cierto?, que inhibe la recaptura de serotonina y también, más allá del efecto que genera somatosensorial, ¿verdad?, genera un efecto analgésico por secreción, por descarga de opioides a nivel del circuito de la médula espinal. ¿Ya? Ritalin también, el metilfenidato también genera una hipoalgesia. ¿Se entiende eso? Otro aspecto ya solamente de obsesivo compulsivo, que en los libros se dice que en la percepción del dolor hay vías ascendentes y descendentes. En rigor eso no es así. En la percepción del dolor son las vías ascendentes. Las descendentes es regulación del dolor. Pero la percepción del dolor es la información que tiene que llegar de arriba. ¿Ya? Entonces a no confundirse con eso, porque los libros a veces no son muy claros y no hay recuerden que la percepción es desde las cortezas primarias, polimodales, hacia frontal. Eso es la percepción general, lo que estamos hablando al principio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las vías descendentes juegan un papel esencial en la regulación del dolor. Esto es reverberante, ¿no? Tenemos dolor, lo reportamos, sustancia gris periacueductal, regulamos, etcétera, etcétera, sentimos menos dolor, bla, 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 bla. Pero la percepción propiamente tal es vía ascendente, ¿ya? Para no confundirse con eso. ¿Sí? Otro aspecto que es importante tener presente es lo que tiene que ver con dolor crónico, ¿ya? Que a veces se puede generar una consolidación de un dolor crónico, por eso también es importante que desde el punto de vista terapéutico uno se vea cuando tiene un dolor, una dolencia, etc. ¿Ya? Por un lado está ese aspecto, ¿no es cierto?, que sea un lumbago, bla, 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 que te puede generar, por estar con dolor, una respuesta simpatoadrenal y todo lo que han visto en estos cursos menores como la fisiología. Pero por otro lado, cuando no hay una descarga continua, y para hacer la historia corta, ¿se acuerdan de la potenciación a largo plazo? ¿Sí? Se puede generar espinogénesis por esta lógica de receptores de NMDA y AMPA, aumento del calcio, reordenamiento del esqueleto de actina, ¿me siguen? Sí. Y por lo tanto, efectivamente se ha demostrado en modelos animales y en humanos que cuando la fibra nociceptiva está descargando continuamente, la nociceptiva, no otra, efectivamente hay hay plasticidad estructural. ¿Se acuerdan en algún momento que yo les dije lo que más nos interesa del cerebro son los fenómenos plásticos porque permiten entender este aspecto de actividad dependiente del cerebro? Uno es la plasticidad funcional, que es más bien homeostática, pero cuando uno consolida memoria, aprendizaje, es plasticidad estructural. Aquí ocurre un cambio que va a ser estructural finalmente, porque primero es espinogénesis, pero después la arborización de la segunda neurona aumenta. Y por lo tanto después, cuando la neurona nociceptiva disminuye su descarga a su rango basal no es dolor, pero ya la postsináptica quedó estructuralmente condicionada, tiene más receptor y por lo tanto responde más. Y el paciente va a seguir sintiendo dolor. ¿Ok? Entonces, el mecanismo está descrito, se sabe qué ocurre y puede ser complejo en el contexto de una dolencia que no se trata, que la fibra nociceptiva está descargando y por lo tanto después la vía va a quedar descargando y el paciente efectivamente va a estar sintiendo dolor. ¿Sí? Y otro aspecto importante que les quería mencionar tiene que ver con lo subjetivo del dolor, ¿ya? Que es la parte perceptual, ¿ya? Y es, digamos, la compleja trama de cómo se conecta la información en la génesis del percepto del dolor. Entonces, se sabe que la percepción del dolor depende si uno está atento al dolor o no. Entonces, aquí hay unos experimentos que se hacen con voluntarios incautos. Entonces, se hacen dos tipos de experimentos. Uno les dice, mira, estamos haciendo un registro, uno no le dice que está haciendo un registro espinotalámico del dolor. Uno dice, mira, queremos ver todo el umbral desde la respuesta, ¿no es cierto?, la respuesta mínima hasta la respuesta máxima, bla, bla, bla.
Entonces tú nos tienes que decir cuándo sientes el primer estímulo con una intensidad muy leve y cuándo dices no, ya no, ¿ok? Porque te duele. Entonces, en ese contexto, el voluntario no está atendiendo al dolor, porque no lo pesca nomás, porque está pensando en el experimento, ¿ok? En contraposición a otro grupo que le hace exactamente el mismo experimento, pero tú le dices, el último de los 4 estímulos que te vamos a dar te va a causar dolor. Entonces ahí, evidentemente, si uno le dice que lo que te van a hacer te va a causar dolor, uno está atento al dolor, ¿ok? Y cuando uno mide en la clásica, hay muchas, ¿no es cierto?, pero estas escalas de dolor de 1 a 10, cuando uno compara, ¿no es cierto?, las personas que están pendientes del dolor, reportan más dolor que las que no están pendientes. Tanto en intensidad del dolor como en la sensación de desagrado, unpleasantness. Desagrado, sí. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica, ¿no? Entonces cuando y eso es algo que ocurre generalmente, que es lo que ustedes van a ver, que los pacientes, la gente cuando anda enferma, achacosa, anda pendiente, anda cegada hacia eso. Entonces generalmente uno dice, que anda hipocondríaco, pero cuando uno anda con dolor, achacado, efectivamente siente más dolor. ¿Ok? Lo mismo con un aspecto emocional. Cuando uno está de mal humor, siente más dolor, tanto en intensidad como en sensación de desagradable. ¿Cómo me había dicho recién eso? ¿Ok? Entonces, de nuevo, y ahí es muy importante la comunicación que hay entre la sustancia gris periconductal, tálamo y la amígdala también. Porque recuerden, de esto vamos a hablar después, pero claro, tiene que ver con el componente emocional. Y es algo que también se da terapéuticamente desde muchos aspectos, que cuando los pacientes están motivados por mejorarse o están, digamos, tratando de salir de este escenario desfavorable, en general reportan menos dolor y tienen más apego a la terapia, bla, 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 en contraposición que la gente que es más habitual, por lo demás, ¿no es cierto?, que cuando anda con una dolencia, se achaca, anda de mal humor, hay una saliencia a todos esos aspectos negativos, ¿ya? Pero lo importante que uno tiene que tener claro es que eso es real para el paciente. Se fija, tú me dices, no, pero ¿cómo le va a estar doliendo esto si es un estímulo chiquito que cuando uno provoca, libró el equipo, encontraba que no dolía? Pero si uno realmente está con mal humor y la amígdala y la ínsula están descargando más, eso hace que la representación somatosensorial del dolor sea mayor. Entonces es algo objetivo de esa persona. ¿Ok? Ya, chicos. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Pero mañana vengan a fisiología.